Muy buenas amigos, sean bienvenidos a este nuevo video en el cual, como ya pueden ver, al fin tenemos ya aquí oficialmente presentado por Xiaomi sus dos nuevos dispositivos de gama alta más potentes para el mercado. Y como ya se había comentado, pues son dispositivos en los que no se tuvo un límite de precio, por así decirlo, ya que pues se superó un poco la cantidad del precio anterior, pero viene con unas características excelentes que la verdad pues les van a encantar. Y bueno, primeramente vamos a empezar con el Xiaomi Mi 10, el cual va a contar con una pantalla curva AMOLED de 6.67 pulgadas con una tasa de refresco de 90 Hz y va a tener una frecuencia de muestreo táctil de 180 Hz. Esto significa la velocidad de respuesta que tenemos pues al toque de la pantalla. Eso quiere decir que nos va a detectar más rápido cuando nosotros toquemos la pantalla, cada que nosotros hagamos un movimiento en ella o un toque. Va a tener además un Sony Screen 3.0 con brillo máximo de 1120 nit y contraste de 5 millones a 1. En cuanto a sonido, vamos a tener unos altavoces duales 1216, los cuales actualmente pues en los benchmarks de DxOMark superaron a todos los dispositivos que hay actualmente. Y bueno, pues nos fue excelente con esto, algo que mejoró mucho desde la última versión. Pues esta vez todo se mejoró. Lo vamos a tener en tres colores: color plata titanio, oro melocotón y azul hielo. Pero ahora vamos con la parte que más me gusta, que es el rendimiento. Y para el rendimiento vamos a tener un procesador Qualcomm Snapdragon 865 5G, por lo cual pues vamos a tener 5G, se use o no en sus países, se dice que va a tenerlo. Y bueno, vamos a tener también una memoria RAM LPDDR5 de última generación en móviles, obviamente, igual a la que tendremos en el Samsung Galaxy S20 Ultra y todos estos que acaban de ser presentados. Además de una velocidad de escritura UFS 3.0 secuencial con hasta 730 megabytes por segundo. Y algo que también que se mejoró es el Wi-Fi. Vamos a tener implementado el nuevo estándar, que es el Wi-Fi 6, pues el cual aún no tiene mucho uso actualmente en nuestro país, pero pues nunca está de más tenerlo. Va a mejorarnos mucho las velocidades. En la parte del enfriamiento, para todo esto del lagueo en los juegos, para todo esto de pues básicamente del calentamiento del equipo y de la batería, vamos a tener un sistema de enfriamiento con placa fría líquida. Va a tener grafeno y grafito multicapa, lo cual nos va a ayudar a la disipación del calor de estos dispositivos. Va a ser excelente pues para el enfriamiento de todo esto después de cargar el dispositivo, después de jugar y todo esto. Pero aún así, si tenemos exigencias mayores, pues se va a vender un accesorio por separado, que va a ser un enfriador, un ventilador. Y bueno, en este caso en el Xiaomi Mi 10 vamos a tener una batería de 4780 mAh con una carga rápida por cable de 30 vatios, inalámbrica de 30 vatios y carga inversa de 10 vatios. La carga inversa es la que nos puede cargar otros dispositivos, por ejemplo audífonos o otros teléfonos, dependiendo lo que nosotros queramos. Pues esta va a ir a 10 vatios. Cabe destacar que la inalámbrica es de las más rápidas que ha sido presentada hasta hoy. Y bueno, también otra gran mejora que tenemos va a ser en las cámaras. En esta parte, como ustedes ya podrán ver, vamos a tener esta configuración, la cual es capaz de grabar video en 8K. Además de que gracias a los sistemas de estabilización OIS y ACE va a ser una experiencia muy fluida y pues en cierta forma semi profesional, dependiendo quién lo use. En lo que hemos visto en las muestras, en estos videos, como pueden ver aquí, pareciera un tipo de grabación de video profesional. Y es gracias a estos estabilizadores que nos mejoran mucho la calidad del video a la hora de pues ya de renderizarlo o de tenerlo. Entonces vamos a tener esto, además de que vamos a tener una cámara principal de 108 megapíxeles con ISP y OIS para un formato AIF más eficiente que permite ahorrar pues muchísimo más el espacio de almacenamiento. Además de la cámara de 108 megapíxeles, en el Mi 10 vamos a tener un bokeh de 2 megapíxeles,
un lente gran angular de 13 megapíxeles y un lente para casos macro de 2 megapíxeles. La apertura en los tres casos va a ser un focal de 2.4. Y pues bueno, esto sería básicamente la configuración de cámaras en el Xiaomi Mi 10. Y además de eso vamos a tener versiones aquí de 8 GB con 128 hasta 12 GB con 256 de almacenamiento. Pero ahora lo que sigue, el Xiaomi Mi 10 Pro, que básicamente pues vendría siendo para algunas personas inclusive casi igual. Entonces bueno, pues vamos a tener aquí una diferencia, la cual va a ser que el lente gran angular va a ser de 20 megapíxeles con focal 2.0, un telefoto de 10 aumentos con focal 2.0 y un bokeh de 12 megapíxeles con focal de 2.2. Va a traer mucha mejora en el aspecto de la cámara. Entonces si ustedes lo quieren para cámara, para todo eso, pues yo les recomiendo más bien el Pro. Además de que este va a tener un super zoom digital a 50x, lo cual pues es excelente. Además de traer nuevas funciones de inteligencia artificial para la cámara. Y pues algunas características por ahí extras por parte del software. Una cosa que aún no se sabe a ciencia cierta por qué fue. Yo a mi imaginación diría que es por cuestión del espacio. En cuanto a lo de la carga rápida, me imagino que los chips, dependiendo cuánta carga rápida vaya a ser, pues cambia. Y va a ser que el Mi 10 Pro va a tener 4500 mAh de batería en vez de los 4750. Pero nos van a aumentar la carga rápida por 50 vatios. En vez de tener 30 vamos a tener 50 vatios. En algunos lugares, algunas personas dicen que será de 65. Pues la verdad ahí sería esperar a que sea lanzada la versión global. Vamos a tener configuraciones del teléfono de 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento hasta 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. Y bueno, en cuestión de sonido para el Mi 10 Pro, al igual que el Mi 10, los dos van a tener sonido estéreo. Los altavoces en la parte inferior y en la parte superior del teléfono. Y además de que pues tendremos la mayoría de características que en otros videos pues anteriormente ya les había contado. Y quiero que ustedes vean esto. Aquí en este video, como pueden ver, ya lo tenemos a la venta en AliExpress, la versión de 128 GB. Lamentablemente solamente es la versión china. Yo sinceramente no les recomiendo que lo compren aún. Si están ansiosos igual que yo, les recomiendo esperarse, ya que esta versión china no trae ni siquiera la ROM global. Podríamos esperarnos a que saliera versión china con ROM global, pero este trae versión china con ROM china. Entonces esto nos va a causar problemas a la hora de tener el Google Play o todo esto, que sí se le puede instalar, pero nos da un poquito de problema con algunas aplicaciones que requieren ciertos servicios. Por ejemplo, la aplicación de Telcel, algunas aplicaciones del banco y pues demás aplicaciones que no deberían darnos problema. Entonces yo les recomiendo que se esperen, pero vean aquí, este es su precio. Está la verdad a un excelente precio, véanlo aquí como está. Pues si estos van a ser los precios similares para la versión global, son muy buenas noticias. Tenemos 6 modelos entre el Mi 10 y el Mi 10 Pro, los cuales varían, pues el precio varía según sus características. Entonces, por ejemplo, el Xiaomi Mi 10 de 8 GB y 128 nos va a costar 10,667 pesos mexicanos, $573 aproximadamente. Mientras que la versión máxima de 12 de RAM y 256 nos costará 12,533 pesos mexicanos y $673. Pero en las versiones Pro, el más básico, que es el de 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento, nos costará aproximadamente 13,333 pesos mexicanos y que viene siendo en dólares 716. Y la máxima versión, que es la de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, nos costaría 16,000 pesos mexicanos, que son aproximadamente $859. Entonces pues a mí me parecen, la verdad, sí un poquito caro tal vez las máximas versiones, pero aceptables para lo que tienen. Y bueno, por último, pues una mala noticia solamente. Lamentablemente, por el caso de la expansión del virus, pues se canceló en Barcelona todo esto. Entonces por lo tanto ni Xiaomi ni ninguna compañía van a presentar ningún dispositivo pues en este congreso, lo cual pues nos va a retrasar un poco el tiempo que tendremos
por lo cual pues nos tocará esperar un poquito más. Se rumora que va a ser a finales de febrero o a inicios de marzo cuando va a ser presentado de alguna otra forma, no sé cuál, pero será presentado y saldrá a la venta. Pero bueno, pues solamente será cuestión de esperar y pues sirve que más o menos vamos calculándole. Hay que considerar que también la versión global se eleva un poquito el precio por eso de los impuestos o lo que sea. Entonces pues ahórrenle un poquito más si es que se lo van a comprar. Y pues será cuestión de esperar a ver cómo nos va con este dispositivo. Y pues en cuanto esté a la venta lo tendremos ya por aquí en el canal. Entonces amigos, si ustedes lo quieren ver por aquí y todo esto, pues no olviden suscribirse, dejar su like, dejar sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones, qué les pareció este dispositivo. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video amigos, un saludo, hasta la próxima.